principal reto que tenemos ahora en neurología posiblemente sea la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se calcula, según la OMS, que ahora hay 50 millones de personas en el mundo y para 2050 se triplicará. Actualmente no se dispone de tratamientos eficaces y, sin embargo, se pueden hacer diagnósticos cada vez más específicos y en fases más iniciales de la enfermedad, incluso antes de que comiencen los síntomas. De manera que se plantea una disonancia entre lo que se puede diagnosticar y lo que se puede tratar, que es un tema ético que también tenemos que abordar. La veo muy bien. De hecho, yo soy uno de los vicepresidentes de la Sociedad Española de Neurología y soy responsable del área de inteligencia artificial y neurotecnología. Entonces, está avanzando muy rápido, se pueden hacer muchas cosas, pero todavía no está entrando en los hospitales y los médicos, entre ellos los neurólogos, conocen poco. Y una de las funciones que vamos a tener en esta vicepresidencia va a ser, lo primero que vamos a hacer va a ser un curso muy básico de formación para que la gente entienda lo que es la inteligencia artificial, pueda leer con conocimiento de causa los muchos trabajos que se están publicando y poco a poco se pueda adoptar en los hospitales. Yo creo que avanzará paralelamente al desarrollo de la neurología. Es importante que los neurólogos sepamos de inteligencia artificial porque todo esto viene desde que Cajal en el 1888 describió la neurona como unidad funcional del sistema nervioso y estamos muy implicados en todo ello, de manera que no podemos dejarlo de lado. No hay una cosa sin la otra. Los psiquiatras se dedican a lo que se dedican y los neurólogos nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pero el órgano es el mismo. Nosotros nos dedicamos más a cuestiones, pues pérdida de fuerza, de sensibilidad, de visión, ictus, Alzheimer, migraña, etcétera, Parkinson, y el psiquiatra se dedica más a lo que es la neurología, que digo yo, de la conducta, del pensamiento, de los afectos, los apegos, etcétera, ¿no? Entonces, somos dos caras de la misma moneda, eso por un lado. Sin salud mental no hay salud cerebral. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, con el aumento de la conducta suicida en niños y adolescentes, la pérdida de la atención, la capacidad de retentiva, todo derivado de la tecnología posiblemente y del mal uso que se está haciendo. Entonces hay una epidemia de salud mental en los más jóvenes y esto se traduce también en cambios en el cerebro. La salud cerebral es lo mismo, lo que pasa es que la salud mental es una parte de lo que es la salud cerebral. De manera que es muy importante y sería una de las cosas a tener muy en cuenta. El martes di una conferencia en Madrid y les dije, fíjense en estas dos diapositivas, son las más importantes. Y puse las estadísticas de la Fundación ANAR, de Asociación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, donde se veía perfectamente el aumento de las consultas de los niños y adolescentes que llaman a un teléfono pues, para pedir ayuda por diferentes motivos, cómo la conducta suicida ha aumentado desde 2012 hasta 2022 un 3.400%. Y les decía, esta es la diapositiva más importante porque estos son los pacientes adultos del futuro a corto plazo y los médicos que nos van a cuidar. O sea que hay tema ahí para rato. El uso excesivo, como todo en la vida, la falta de moderación es mala. La tecnología irrumpió de manera súbita cuando los teléfonos móviles dejaron de ser un objeto de lujo y se generalizaron hacia 2010, 2012 más o menos, y ya todo el mundo tiene un móvil, los niños empiezan a tener móviles a edades cada vez más tempranas, los padres utilizan el móvil como el chupete digital en los recién nacidos y se ha demostrado, por ejemplo, que en niños de preescolar que están con alta exposición a pantallas, su desarrollo cerebral, las conexiones que tienen, sobre todo con las áreas de la alfabetización emergente, son distintas y están menos desarrolladas que aquellos niños que no han tenido alta exposición a pantallas. Lo mismo, estudios parecidos en otras franjas de edad. Las adolescentes que hacen mucho checking de sus redes sociales y del correo, etcétera, que puede ser 500 veces al día o más, esas tienen una alteración de la percepción de la imagen corporal, más ansiedad, más depresión, etc. Curiosamente, estos problemas de salud mental en relación con la tecnología de uso habitual, que son los móviles e internet, son más frecuentes y más serios en el género femenino.
Sí, en medicina muchas enfermedades que antes se pensaba que no tenían tratamiento, pensemos muchos cánceres, sobre todo cánceres hematológicos, ahora se curan para siempre. Entonces la neurología es más complicada porque el cerebro es más difícil de estudiar porque está dentro de una caja que es de hueso y no puedes coger pedacitos con alegría y mirarlo al microscopio como podías hacer en otras especialidades. Y luego los medicamentos para llegar al cerebro tienen que pasar una cosa que se llama barrera hematoencefálica, que rodea las arterias a medida que entran al cerebro para aportar el oxígeno. De forma que es difícil tratar porque nos es difícil abrir esa barrera y que entren al sistema nervioso. Y por otro lado, las enfermedades neurológicas son muy complejas. Es decir, a ti te cae una teja a la cabeza, ya sabes lo que has tenido. El diagnóstico inmediato, bueno, se te rompe ahí un hueso, lo que fuera, da igual. Pero en neurología es una mezcla de factores genéticos y factores ambientales, factores de riesgo, sociales, etcétera, que se van poniendo en fase a lo largo de la vida y en un momento dado la persona susceptible pues hace que aparezcan los síntomas. Entonces no hay una causa concreta. La enfermedad de Alzheimer no es tal, son las enfermedades de Alzheimer. Dentro de 15-20 años las diferenciaremos seguramente con biomarcadores genéticos o moleculares. La migraña es una enfermedad frecuentísima, 12% de la población, 20-25% de las mujeres de 40 años, por ejemplo, que seguramente está producida por la conjunción de nuestras ubicuas imperfecciones genéticas. Son enfermedades donde no hay mutaciones de estas que se transmiten padres a hijos 50%, que son muy claras, sino que es una estructura, el ladrillaje genético que tienes te hace que tengas migraña, ¿no? Así son todas las enfermedades nuestras, son muy complejas, multicausales. Y en relación con la pregunta, sí, cada vez se tardará seguramente más que en el cáncer, creo yo, pero se terminarán curando. El humor es como la música, es decir, cuando tú escuchas música se te produce un efecto mariposa en la cabeza, se activan todas las áreas auditivas, de la memoria, porque recuerdas esa composición del lenguaje, si tiene letra, te activa el sistema límbico, te pone alegre o te hace que empieces a llevar el ritmo. Pues el humor es lo mismo. Cuando tú estás hablando y estás a gusto y alguien cuenta algo gracioso, que normalmente suele ser una especie de sorpresa en el discurso, ¿no? Un chiste es eso, un chiste es lo inesperado, ¿no? Pues se activan muchas áreas del cerebro. Se desinhiben las zonas inhibitorias y se activan las zonas activadoras del humor. La neuroanatomía del humor es muy compleja, están prácticamente implicados partes del lóbulo frontal, del hipotálamo, del tálamo, del sistema límbico y el centro del humor, que está en un núcleo, que es una zona de neuronas que está en la unión entre el bulbo y la protuberancia, pues, que es el que lo regula todo, con acción del cerebelo, etc. Es decir, el humor produce una energía cerebral y una activación de múltiples zonas. Y luego el humor conlleva también el bienestar emocional. Se sabe, por ejemplo, que las personas con aislamientos, con soledad, que no hablan con gente, por lo tanto no disfrutan, no ríen con gente, la ansiedad, la depresión sobre todo, muchas veces relacionados con la falta de sueño, esos son factores de riesgo de enfermedad neurológica, como deterioro cognitivo. Una persona que ríe tiene menos boletos para sufrir una enfermedad. Esa es una de las infinitas leyendas urbanas. El cerebro está siempre al 100% trabajando. Lo que pasa es que somos de todo el gasto energético del cerebro, somos conscientes solamente de lo que estamos focalizando la atención. Pero yo, por ejemplo, ahora mi cabeza está generando el lenguaje para luego posiblemente responderte a la siguiente pregunta, porque intuyo cuál puede ser, ¿eh? Cuando dormimos, el cerebro está funcionando. Hay una actividad electroencefalográfica, hay diferentes fases. El cerebro siempre está al 100%. Al 4% estará segundos antes de la muerte cerebral. Y brindo pues por los pacientes neurológicos, porque son los que nos enseñan a los médicos a ser mejores especialistas, y la verdad que es una gozada pues poder ayudar a la gente y tener una profesión que ejercemos con orgullo. Así que, por ellos.